Mi verdadera libertad. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Reciban todas un fraternal saludo en amor como hermanas. Todas tenemos ese mismo sentir de animarnos unas a otras en el Señor por su gracia y su misericordia en todos nuestros días, en el día de hoy, ¿cierto? Y sientan todas un cálido abrazo como si estuviéramos presencialmente. Hoy estaremos meditando un poco en la palabra del Señor frente al tema de la libertad. Y cuando estuve buscando el significado secular de la libertad, encontré lo siguiente. Libertad, facultad y derecho de las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Libertad es un derecho básico. Y encontré otro. Libertad. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Bueno, y cuando se lee esto, pues todo parece políticamente correcto, ¿cierto? Para nuestra cultura en la que vivimos, esto es libertad, poder hacer lo que yo considero en mi voluntad, lo que a mi voluntad me parezca bien, sin vulnerar los derechos de otros, ¿cierto? Porque entonces ya sería delito. Pero en la palabra del Señor los textos relacionados a la libertad pues son muchos, ¿cierto? Por ejemplo, casi de inmediato pensamos en el pueblo de Israel cuando fue libertado de esclavitud en Egipto. Y justamente la palabra libertad, en la palabra del Señor está enfocada en esos dos aspectos que pudiéramos decir que uno es negativo y otro es positivo. El primero que es negativo es frente a esa falta de libertad que puede ser física o esa esclavitud espiritual, ¿cierto? Que para este tiempo de la gracia principalmente es una esclavitud espiritual, porque podemos afirmar por la palabra del Señor que una persona puede estar en un establecimiento carcelario, pero ser libre en el Señor, ¿cierto? Ser libre espiritualmente. Y el segundo aspecto de la libertad en la palabra del Señor es un aspecto positivo. Y justamente se trata de lo que nos fue dado por la gracia, ¿cierto? Lo que al hombre hace libre para vivir en comunión con Dios y con el prójimo, esa obra maravillosa de la cruz. Dice en Romanos 6, del verso 20 al verso 23, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria al Señor por esa maravillosa libertad y que nos ha sido dada por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un aspecto importante que tal vez en el que no tengamos libertad, ¿cierto? Pueda ser el pecado, ya sea porque sigamos practicándolo de forma voluntaria o porque aunque ya no estemos practicando ese pecado, ¿cierto? Nos hayamos apartado de él y hayamos pedido perdón, no hemos recibido la verdadera libertad en el Señor, sino que seguimos cargando con nuestra culpa de pecado.
De hecho, en el verso 21 de lo que leímos, dice que nos pregunta, ¿qué fruto tenían esas cosas, cierto? De las que ahora nos avergonzamos. Y tal vez ese avergonzarnos ahora es porque cargamos todavía esa culpa, ¿cierto? Nos pesa todavía esa culpa. Y eso no nos deja avanzar, ¿cierto? Sino que tal vez nos atrasa o nos detiene en el caminar con el Señor. Pero el Señor, que es maravilloso, nos está recordando que es por su obra de la cruz, Él nos da libertad, ¿cierto? Libertad para despojarnos y apartarnos del pecado, si es que todavía estamos en eso. Y por su Espíritu Santo llegamos, ¿cierto?, a tener el dominio propio para no pecar más de forma voluntaria. Y no quiero decir que nunca más vamos a pecar, ¿verdad? Sino que como dice en el verso 22, Él va poniendo en nosotros el fruto de la santificación. Y es algo que Él va a ir perfeccionando día a día en cada una de nosotras. Todos los días estamos dependiendo enteramente de Él para que nos mantengamos libres de pecado y de opresión, ¿cierto? Para que podamos fortalecer nuestro dominio propio frente a cada situación, frente a cada tentación, frente a cada prueba, ¿cierto? Y también el Señor nos dice que si ya hemos confesado nuestro pecado y nos hemos apartado de Él, ¿cierto? Realmente recibamos la libertad en Cristo. Ya no carguemos con esa culpa, ese peso. Si bien sabemos, el Señor nos dice en su palabra que vayamos a Él y Él nos dará descanso, ¿cierto? Él dice que vayamos todos los que estamos trabajados y cargados y Él nos hará descansar. Así que tal vez ya no estemos en pecado, ¿cierto? Pero estamos viviendo las consecuencias de nuestras faltas. Esas consecuencias que son terrenales, ¿cierto? Que son sociales, que son humanas. Pero debo recordar que justamente es así, es algo terrenal. La libertad que el Señor nos dio por su obra de la cruz es algo que trasciende, como dice aquí en su palabra. Nos dice que tenemos la plena confianza que Él nos dio como el fin verdadero, ¿cierto? La vida eterna. Entonces podemos tener la plena confianza que el Señor tiene el control de todo. Él nos da completa libertad, nos da completo descanso. Y llegar a decir, que tal vez no sea fácil, ¿verdad? Pero llegar a decir, como decía el salmista en el Salmo 18, en el verso 2, Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y gloria al Señor, porque Él es nuestro libertador y nos despoja de toda nuestra culpa y nuestra carga. Por otro lado, dice en el en Primera de Pedro 2, del verso 15 al verso 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí entonces tenemos que devolvernos a esa definición secular que dijimos de la libertad, ¿cierto? Recordemos que esa definición secular nos dice que somos libres de obrar conforme a nuestra voluntad, cómo queremos vivir, cómo queremos hablar, cómo queremos expresarnos. La libre expresión que ahora es todo un conjunto de cosas en las que tienden a desaparecer
las normas sociales, desde las reglas en la familia para la crianza, ¿cierto? Hasta las responsabilidades de los roles en el hogar. Ahora esa palabra libertad puede ser tan amplia y tan elástica como sea necesario y conveniente a cada persona. Y realmente lo que hacemos de la libertad eh, es un caucho, ¿cierto? Que se estira para ajustarse a mi voluntad. La definición de libertad secular, ¿cierto? Nos dice que ser libres es no estar bajo la voluntad de otro, ni estar constreñida, es decir, no estar sujeta por un deber o una obligación. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nosotras sabemos que solo con decir mi Señor, debo ser consciente de mi necesidad, de mi verdadera necesidad de estar sujeta a la voluntad de Dios y por amor obedecer su palabra, que me indica hacer y cumplir una serie de deberes como mujer, como esposa, como mamá, con el prójimo antes de conmigo misma. Esto es totalmente lo contrario a lo que es la libertad terrenal, que me pone a mí como la principal, ¿cierto? Como la protagonista, digamos como la llena de derechos. La verdadera libertad en el Señor me lleva en amor a negarme a mí misma para que Él, el Señor, crezca en mí, sea su voluntad en mí. En los versos que leímos de 1 de Pedro 2, del 15 al del 16, nos dice que no debemos tomar la libertad, ¿cierto? La que Él nos dio como pretexto para hacer lo malo según la palabra del Señor. Realmente estaríamos siendo insensatas. Realmente eso no sería la libertad que Él nos otorgó. Podríamos decir que esa libertad de la carne, de la que muchos hacen alarde, ¿cierto? Mostrando todas sus expresiones corporales y personales y bueno, todo eso que llamamos comúnmente la sociedad llama libertad de expresión. Realmente esa libertad nos hace esclavos espiritualmente y podemos afirmar por la palabra del Señor que entre más libre soy en mi carne, realmente soy más esclava espiritualmente. Por eso la verdadera santificación y plenitud en el Señor es así, es el único que me va a dar verdadera libertad. Es en el único que voy a tener plenitud. No es en el dinero, no es en la ciencia, no es en la fama, ni en las redes sociales, ni en un estilo de vida o de identidad personal, ¿cierto? Siempre todo eso me llevará a ser más esclavo y en no tener realmente satisfacción, en estar esclavo en buscar y buscar cada día más y más y nunca será suficiente. El único suficiente es nuestro Dios y es porque es el único en el que verdaderamente tenemos libertad. Y el último aspecto en el que quiero que analicemos si realmente tenemos libertad es en no cargarnos por los desaciertos de los demás. Eh, Puede ser los más cercanos en el hogar, los desaciertos en la familia, en las personitas de la congregación, nuestras hermanas, nuestros hermanos, ¿cierto? O si estamos permitiéndonos tener de alguna manera esclavitud, amargura en nuestro corazón, porque el otro no actúa como a mí me gustaría que fuera o como veo bíblicamente desde afuera
que es correcto, ¿cierto? Dice en Gálatas 5, del verso 13 al 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ay, Señor, porque toda la ley, porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. El Señor nos está diciendo que por el afán de edificarnos unos a otros a la fuerza, por decirlo de alguna manera, y no permitir que sea el Señor y su palabra la que edifique y transforme nuestro corazón y nuestra manera de vivir, podemos correr el riesgo de destruirnos unos a otros, unas a otras. Debo tener la libertad de saber que al igual que yo, mi hermana, mi familiar, está en las manos del mismo alfarero que nos conoce por completo, y más bien disponer nuestro corazón para servir, para hacerle más fácil su papel, amarnos unas a otras. Así que en conclusión, la verdadera libertad es la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él nos da libertad de nuestro pecado y de nuestra culpa. Él es quien nos da libertad para ver a nuestro prójimo como Él lo ve. Él nos da la confianza y esperanza de vida eterna. Él nos da libertad de saber que entre más esclava soy de Él en amor, realmente soy más libre. Soy verdaderamente libre. Así que debo decirme como en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos, Señor, la verdadera y plena libertad, Señor. Y aunque es difícil, Señor, lo que tú nos llevas, Señor, por ello es a ser esclavas en ti, en amor. Gracias, Señor, porque tú nos has acogido, Señor, con tu libertad. Ayúdanos, Señor, a vivirla, Señor, a hacerla día a día, Señor, una realidad, Señor, en nuestro corazón. Rompe, Señor, todas las cadenas, Señor, que cargamos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Que tengan ustedes un hermoso día, mujeres bienaventuradas.